Bueno, muchas gracias. Un orgullo estar compartiendo el panel con estas compañeras tan valiosas y la capacitación con tantas mujeres, hermanas latinoamericanas del Perú. Decir además que, como se estaba refiriendo hace un ratito Ana María, antes que Pilar, respecto de Magda Portal, no puedo dejar de comentar que justamente me genera una enorme emoción participar de este panel con Minú, ya que parte de mi formación política fue en su momento leer En el tiempo de las mariposas, hablando de literatura, de Julia Álvarez, y bueno, saber y compartir hoy con esta mujer ya política una reflexión respecto de nuestro lugar como mujeres en la participación ciudadana y hacia el cambio de nuestras sociedades me parece fundamental. Por supuesto también compartir con Marta, justamente bueno, hace poco tiempo atrás en relación con estas mismas temáticas, estuve compartiendo con otra política mexicana, con Paula Soto, reflexiones en torno a estos temas, y bueno, y casualmente hoy nos encontramos con Marta cuando el presidente de nuestro país está visitando México en relación con la vacunación, con esta alianza entre nuestros países por políticas públicas que den una respuesta a la pandemia que estamos atravesando. Así que doblemente emocionada de compartir este espacio con tantas mujeres tan valiosas. Bueno, en la Argentina, y me parece en esto dialogar un poco respecto de mi propia experiencia personal con la de nuestro país, hace muy poquito, en el año 2019, hubo datos concretos de ELA, de una organización, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, también de otros observatorios, en torno a cuál es la realidad en la que las mujeres hacemos política en la Argentina. Y este dato no es menor porque el resultado de una encuesta respecto de la violencia política dio por el dato de que 8 de cada 10 mujeres padecemos algún tipo de violencia política en nuestro país. 8 de cada 10, el 50% de nosotras dijo violencia psicológica, el 28% dijo simbólica, el 22% dijo una violencia económica, el 10% reconoció algún tipo de violencia física o sexual, algún tipo de acoso, el 64% dijo que había recibido amenazas, el 58% dijo que le habían impedido la asistencia de alguna manera, y el 53% habló de restricción de la palabra. Además de esto, el 71% en particular reconoció algún tipo de agresión en las redes sociales. ¿Por qué es importante traer estos datos? ¿No? Porque justamente muchas veces está invisibilizado y genera un tipo de dominación, de discriminación, de desigualdad concreta que nos quita derechos y libertad a la hora de hacer política, que en definitiva nos condiciona y que va reproduciendo patrones estereotipados que anulan nuestra participación, que nos dejan afuera o nos condicionan. En la Argentina tenemos desde hace también algún tiempo, y es bastante cercana a esta encuesta, la figura de violencia política expresada con toda claridad. En verdad ya existía en una ley que tenemos en la Argentina desde el 2009, la ley contra la violencia de género, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todas sus formas, donde las mujeres participamos de distintas actividades interpersonales. La 26485 en nuestro país. En el año 2019, 10 años después, se incorpora explícitamente la figura de violencia política. Esto es bastante interesante porque si bien en la Argentina tenemos paridad por ley para los cargos ejecutivos nacionales, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires también, y hemos avanzado a la paridad en el Congreso Nacional, el 41% actualmente son mujeres, a partir de la ley de paridad que es del 2017, sin embargo, todavía esa paridad es limitada. Y una parte de que esa paridad sea limitada, decimos, tiene que ver justamente con estos condicionamientos
con los cuales las mujeres seguimos haciendo política. Por ejemplo, yo presido la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud en la legislatura porteña. La legislatura porteña prácticamente ha logrado la paridad. Es difícil esto de que aunque exista por ley y sea 1 y 1, varón-mujer, sucede que muchas veces se encabezan listas los varones. Entonces, bueno, ya en ese lugar tenemos algunas posibilidades de quedar disminuidas. También lo que sucede muchas veces es cuando un varón tiene que ser reemplazado, no es reemplazado por una mujer, aunque lo suceda en la lista, sino que es varón por varón, que es una trampa de la ley de paridad que nos perjudica, sobre todo cuando todavía no hemos llegado al 50% en la composición de las cámaras. Pero después, a la hora de elegir presidentes de comisiones, por ejemplo, la mayoría de los presidentes son varones. Por ejemplo, presidir la comisión de presupuesto, digo, las comisiones más importantes, es bastante difícil que podamos acceder las mujeres. Y por supuesto, si nos vamos del legislativo al ejecutivo o a la justicia, es mucho más complejo, porque allí, bueno, no tenemos una ley de ministerios que plantee la paridad en la representación y tampoco en la composición, por ejemplo, de la Corte Suprema. Yo voy a poner un ejemplo, y que es el de siendo el año pasado ya presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud en la legislatura porteña, tuvimos que salir a hacer un planteo muy importante porque una compañera de mi bloque, Ofelia Fernández, que es la legisladora más joven de América Latina, es decir, que por su condición de mujer y por su condición de joven, es un proceso político muy interesante, de llegada de las más pibas a la política. Sin embargo, bueno, tuvimos que hacer un planteo muy fuerte, que lo interesante es que fue plural y transversal, porque fue acompañado por el conjunto de las fuerzas políticas de la legislatura porteña, más allá de qué bloques eran de la fuerza política de la digamos, que integraba Ofelia y que integró yo, que era del Frente de Todos. Y hicimos público un repudio, porque en las redes sociales el nivel de agravio, de acoso, de agresiones, de amenazas, fue brutal y tremenda hacia nuestra compañera. Pero digo, la intimidación, los micromachismos, los acosos, la misoginia, las fake news cotidianas sobre nosotras, bueno, es parte de esta violencia política que se expresa como un condicionante muchas veces, como un limitante para intentar hacernos retroceder en ir ganando lugares de representación, de poder, de toma de decisiones, que sabemos que es un avance, y que, como lo decía recién cuando hablaban de Magda, el ver a una mujer en un lugar de representación, de poder, es importante para otras mujeres que están pensando que ese lugar también lo podemos ocupar nosotras. Por supuesto que es muy importante también que quien ocupe ese lugar tenga una formación feminista desde ya, y por eso avanzamos en tener espacios de formación en el conjunto de la política hacia nosotras y también hacia los varones, porque la formación en términos de perspectiva de género tiene que ser para las mujeres, para los varones, para las disidencias, para las personas LGBTIQ+, porque tampoco pensemos solamente desde un lugar exclusivamente binario. En nuestro caso, en la Argentina, fue muy importante que se logró la aprobación de la ley Micaela, que vino a fortalecer justamente la intención de capacitarnos contra la violencia de género. Esto de alguna manera vuelve a reforzar otro aspecto de la que yo nombraba ley del 2009 contra la violencia hacia las mujeres. En la Argentina además tuvimos hace unos años, en el 2015, un movimiento muy importante que todavía continúa, que fue el Ni Una Menos. La ley Micaela es de alguna manera una respuesta a ese proceso, con el nombre de una joven víctima de violencia de género, pero todavía tenemos un femicidio en la Argentina cada 30 horas. Digo, aún con todo lo que venimos haciendo y logrando, tenemos todavía enormes límites y enormes desventajas, y por supuesto la violencia de género que se expresa también en la política, como decíamos antes, que se expresa de manera simbólica en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los sindicatos, en el trabajo, en los clubes, en la escuela, en la calle, con el acoso callejero, digo, en sus distintas expresiones,
tiene en el femicidio la forma más extrema de violencia, pero todas esas violencias son parte de una misma violencia que obviamente está muy arraigada en nuestra cultura, y por eso decimos es importantísimo poder avanzar en leyes que nos permitan aumentar nuestros espacios de decisión, de toma de posición, más igualitaria de representación en la sociedad, a su vez ir trabajando, como decía, con las leyes Micaela o con las leyes de educación sexual integral que trabajan contra la violencia hacia nosotras, en un aspecto simbólico, en un aspecto cultural, que obviamente está muy arraigado y tiene muchísimos años. Yo decía recién, bueno, cada 30 horas una de nosotras es asesinada en la Argentina, pero bueno, también tengo que decir, cuando hablo de paridad de género, que en 1983 el 5% de las mujeres componían en nuestro país el Congreso Nacional y hoy ya el 41%. Es decir, que esa representación ha significado para muchas de nosotras visibilizar también las violencias. En su momento se hablaba de crimen pasional en los medios de comunicación, hoy se habla de femicidio. Esa figura es parte del Código Penal en nuestro país, es decir, hemos ido dando muchos avances, lo cual todavía claramente no alcanza. Y digo también que otros derechos políticos, sociales, sexuales que vamos ganando van aportando a este empoderamiento nuestro. No puedo dejar de mencionar que el año pasado logramos en la Argentina la aprobación de la interrupción legal del embarazo, que obviamente fue todo un debate muy importante en nuestra sociedad, pero que pudimos ganar de manera positiva para avanzar en la posibilidad de decidir y de integradamente, digamos, con la educación sexual integral y con el acceso a los anticonceptivos, poder tener la posibilidad en la Argentina, las mujeres, de tener el acceso a este derecho. ¿Qué decir? Decir que en relación con todo lo que nos parece que falta, que las mujeres de poder tenemos que estar en el poder, que tenemos que estar en la cocina de la política, y no solamente en lo social, ¿no? Yo soy educadora, muchísimas de nosotras sabemos que hay profesiones que están muy feminizadas porque tienen que ver con las tareas de cuidado, con las tareas domésticas, con las tareas que asumimos históricamente las mujeres. Estamos en la casa, educamos, nos ocupamos de la salud, nos ocupamos de la cocina. Bien, queremos también estar decía yo, en la cocina de la política, es decir, acceder a lo público y no solamente a lo privado, y acceder a los lugares donde se toman las decisiones en todos los campos. Por eso tan importante que para acceder nosotras a este lugar de lo público, los varones también compartan las tareas privadas y las tareas de cuidado, ¿no? Y por eso decimos que a la hora de discutir nuestro lugar en la política, tenemos que discutir, y en la cocina de la política, tenemos que discutir también el lugar de los varones en la otra cocina, en la cocina de los hogares, y tenemos que discutir también entonces la cuestión económica, tenemos que discutir que las tareas de cuidado son tareas que también hacen a la reproducción de la fuerza de trabajo, que deben ser valorizadas y que deben ser compartidas, ¿no? Creo que ahí tenemos todas quienes compartimos una perspectiva de género, una perspectiva feminista popular, entendemos que dar estos debates va de la mano de discutir nuestros lugares de representación. Decir también que es fundamental la sororidad entre nosotras, la sororidad en el ejercicio del poder, que si agreden a una nos agreden a todas. Creo que también es fundamental el no perder las emociones, el poder transformar el poder desde la participación de las mujeres, la empatía, la escucha, lo colectivo. Muchas veces pueden traerlos las mujeres a la política, y esto también me parece que puede ser muy importante para volver a enamorar a la ciudadanía, a las más jóvenes, a los más jóvenes de la política. Creo que también que es fundamental decir que este feminismo que pensamos tiene que ser interseccional, no solamente algunas mujeres, sino generar la participación del conjunto de nosotras, pensar además particularmente en quienes peor la pasan, que suelen ser las mujeres de los sectores humildes, las más pobres, las de los pueblos originarios, las negras, las mujeres
que son migrantes. Entonces, las que tienen una elección de género distinta que la elección heterosexual. Entonces, allí me parece que también quienes pensamos en un feminismo popular tenemos que transitar, por supuesto, en la pluralidad y en la transversalidad que tiene el feminismo en muchas causas comunes, pero en particular creo también trabajar particularmente por la participación de quienes más padecen las desigualdades que tenemos como sociedad. Y creo en esto que, y seguramente ya debo estar cerca del tiempo, no sé, me dirá. Sí, tenemos un minuto para cerrar, por favor, Laura. Muchas gracias. Bueno, decir que en mi propia trayectoria he vivido esta experiencia de sentirme muy cómoda en lo social, de transitar mi experiencia como educadora popular, mi experiencia en la organización cotidiana, en los barrios populares, pero que sin embargo ha sido un desafío para mí el decir, tomo la palabra, el decir participo políticamente, el decir estos lugares tenemos que ocuparlos las mujeres y trabajar con otras mujeres y con, por supuesto, con nuestros compañeros varones cuando somos parte de organizaciones mixtas, para poder lograr avances cotidianos que muchas veces tienen que ver con forzar algunas situaciones, como es a través de los cupos o de la paridad, pero juntamente con eso, que se puede regular a través de leyes y que es muy importante que demos esos avances, paralelamente con eso creo que sigue siendo absolutamente clave trabajar con educación, trabajar con un cambio cultural, trabajar desde lo simbólico y con la formación, y por eso felicitar este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Aló? Sí, escuchaba un ruido. Muchas gracias, Laura. Súper importantes e interesantes las experiencias que has compartido con nosotros. Seguimos con esta ronda de intervenciones y cedemos ahora el uso de la palabra a Minú Tavares Mirabal. Tienes 10 minutos, por favor, Minú. Antes de cederte el uso de la palabra, quiero recordarles que las personas que quieren hacer preguntas a cualquiera de las tres expositoras pueden hacerlo a través del chat o a través de las redes sociales del Facebook. Dicho esto, cedemos el uso de la palabra a Minú. Perdón, que tenía el audio, ah, tenía el audio apagado. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noche. En todos los países en donde estamos, por lo menos México, Argentina y Perú, y la República Dominicana, por supuesto, desde donde me da mucho gusto saludarlas, a tanta gente querida, tantas amigas con quienes nos saludamos al principio. Así que de modo que nada, voy a tratar de resumir un poco en 10 minutos y contestar esos retos de las preguntas que nos planteaba Pilar para este encuentro, esos retos y desafíos, y también, y me parece muy importante, el impacto, y creo que Percy Medina lo señalaba también en su exposición, el impacto que tiene lo que hagamos, o sea, lo que nosotras como mujeres políticas podamos hacer. Dicho eso, quisiera empezar compartiendo con ustedes una sensación que tengo desde la primera vez que me candidateé a algo, y es que ser candidata es como tener hijos, es como parir, es como que llevas una persona que tú tienes adentro y que no sabías que existía, es más, ni sabía que la llevaba. Y entonces dejar nacer esa persona que vivía dentro de ti y que no conocías, es tremendo, tremendo reto, y es una experiencia que solo se vive el día que decidimos ser candidatas a lo que sea que aspiremos. Entonces, para eso yo pienso que habría que empezar, porque somos mujeres y no lo podemos olvidar, de convencernos de los talentos que tenemos. Uno. Otra cosa que es también súper importante y también sumamente importante en este momento
que mundo, en esta narrativa neoliberal en la cual todo lo colectivo es demonizado, todo lo colectivo es satanizado, empezando por la política, que es la más importante de las actividades colectivas, ir clarísimos en que el poder no es malo. Lo malo es lo que se hace mal con el poder y desde el poder. Porque el problema no es la política, no es el poder, el problema es hacer torcida esa política. Pero la política se puede hacer de manera noble y las mujeres tenemos la responsabilidad, pero fundamental en nuestras manos, digamos, de demostrar que una manera distinta de hacer política, de hacer buena política, es posible. Y también tenemos que tener muy claro que es un privilegio. O sea, alcanzar una posición desde la cual, como el Congreso, para el que ustedes como candidatas están aspirando, es un privilegio, porque se puede hacer mucho bien desde ahí. Y ya hablaba, por ejemplo, Laura Velasco de la ley Micaela, o hablaba de la aprobación en diciembre pasado de la despenalización, digamos, del aborto. Entonces, nada, quisiera como que hacer, es como esa reflexión, porque además muchas veces nos dejamos llevar por eso, con un discurso, y lo estoy entrecomillando, con un discurso ciudadano en el cual la política, y no es nuevo, la política siempre ha tenido mala fama, pero tengamos en cuenta que la antipolítica es muy mentirosa. Y si tú te crees que porque eres, digamos, que si crees que eres buena, que eres creíble porque no eres política, entonces ¿para qué quieres entrar en la política? Dedícate a otra cosa. Para entrar en la política hay que creer en la política, hay que defender la política y hay que estar claros en todas las posibilidades que nos puede, digamos, brindar la política. Lo otro que nos afecta mucho también a las mujeres es un decir, no sé si en Perú es muy común, pero por aquí dicen, la política es sin llorar, como para decirnos que las mujeres somos lloronas. Pero eso no solamente no es cierto, sino que es inhumano. O sea, y todo esto lo digo en el contexto también, no me malinterpreten, o sea, no estoy diciendo que las mujeres no seamos, y que las mujeres seamos inmunes contra las malas mañas, pero tenemos la oportunidad de hacerlo distinto, y entre otras cosas porque venimos llegando. Pero ojo que las malas mañas se pueden adquirir y tenemos muchos malos ejemplos de eso. Lo otro es que pareciera, hablaba el señor presidente de la Junta Nacional Electoral y también el señor Medina, de idea de que por primera vez va a haber paridad en la nominación de las candidatas. Y entonces eso es un paso de avance importantísimo. Nosotros aquí en República Dominicana, a pesar de los años que tenemos, no lo hemos logrado. Entonces pareciera que los vientos están a nuestro favor. Y lo digo muy consciente en este momento de lo que está pasando en el mundo, porque con este tema de la pandemia, ha quedado muy evidenciado que eso es aparentemente que las cosas van a nuestro favor. Hay un retroceso, es pugnaz la intención por retroceder. Y también lo digo por eso mismo de que los vientos van, nada que vaya en contra de la política puede ser y estar a favor de nosotros. Nada que vaya en contra de la democracia puede estar a favor de nosotros. Y muchas de las armas de la democracia
lo sabemos, lo hemos sufrido, lo hemos padecido, se están usando precisamente para destruir la democracia. Demasiados ejemplos, algunos de los que acabamos de salir y otros que están ahí vigentes y que los estamos sufriendo. Yo pienso que a mí me habría encantado tener, cuando fui electa por primera vez diputada en el año 2002, haber tenido la oportunidad de un curso como este. Pero en esa época no existían estas iniciativas, o no se habían generalizado, no se habían popularizado, no teníamos a las instituciones y a organizaciones internacionales promoviendo todavía en ese momento este tipo de cosas. Así que, bueno, eso es parte del viento que sopla a nuestro favor. Pero desde ese momento, y ahora más que nunca, me parece que tenemos que estar clarísimas en que nos toca hacer política contra el desencanto. Y eso trasciende lo puramente coyuntural. Como mujeres, como políticas, como demócratas, ese es un reto enorme, porque nuestro quehacer político cada vez se acerca más a un quehacer político que deja de ser local y toca lo global, como diría ese gran peruano, Ciro Alegría, hacerlo en un mundo ancho, cada vez más conectado, pero también cada vez más ajeno. Y esa crisis es claro que no la podemos obviar. Entonces, bueno, me gustaría meterme como que a tocar las aristas de las buenas noticias. Laura habló un poco de eso, y por lo tanto no me voy a meter en las cifras. Claramente hemos avanzado, pero todavía estamos muy lejos de nuestras metas. Y que a pesar de que hemos dado un enorme salto cualitativo, el reto fundamental que tenemos es, como mujeres políticas, es dar un salto en nuestros discursos. Tenemos que pensarnos como mujeres políticas, como actoras de primer orden en nuestros países. Y eso, pues, hay una ventaja que también ha quedado muy evidenciada en esta cerrazón en la que estamos metidos y metidas en todo el mundo, las ventajas y las permisividades de la tecnología, que nos permite vasos comunicantes de la información e intercambios de experiencias como este que estamos teniendo en este momento. Pero la transformación de nuestros discursos, de nuestras propuestas, de nuestras agendas es indispensable para mejorar el papel que desde nuestros roles podemos jugar en la defensa de los derechos de las mujeres y en ir eliminando las deficiencias que en ese ejercicio confrontamos. Han escuchado de la obsolescencia programada, ¿verdad? O sea, sé que no me pueden contestar, pero podemos hablar un poco de eso después. Pero en este mundo la obsolescencia programada es legal, es tolerada, es aceptada por todos los medios de comunicación. La obsolescencia programada es tú compras una nevera o compras una computadora y viene programada para dañarse dentro de 2 años, de 3, de 5 o de lo que sea. Eso se acepta leyes para combatir eso. Entonces, y en ese sentido, de alguna manera, a nosotras las mujeres nos ven como las principales, digamos, como las principales representantes de esa obsolescencia programada. Nos miran como que tendríamos que ser jóvenes, tendríamos que ser delgadas, tendríamos que vestirnos con una gran exigencia con respecto a temas. O sea, se esperan comportamientos de nosotros que por demás muchas veces ni los controlamos, y entonces eso pues nos
es como si llegáramos a la política con una vida más corta que la que pueden tener nuestros colegas, compañeros varones. Y eso es grave porque además vivimos en esta época donde las promesas no duran nada, las alianzas son bien frágiles, la ira reina ya lo hablaba Laura hace un momento con respecto a los ataques que se dan por las redes, que son terribles, y que además, y digo que son muy frágiles también, porque si nos fijamos, si le damos seguimiento a esa, digamos, a esa cortedad, a esa corta duración de las promesas, se pasan de moda sin que se hayan ni siquiera solucionado los problemas que causaban esa obsolescencia. Y luego están los medios de comunicación que le dan forma al mundo en su agenda. Y la forma que le dan que es sexista, que es racista, que es clasista, que es xenófoba, que es homofóbica, que es gerontofóbica, que es lo que decía hace un momento, o que es lipofóbica, es decir, si estás pasada de peso, ya eres, de alguna manera vas en desventaja. Y bueno, y por supuesto que es muy pobre a nivel de los medios de comunicación en la defensa de los derechos de los humanos y sobre todo de las humanas. Entonces, lo peor de eso, y estoy haciendo un énfasis en ese tema, es que nosotras mismas muchas veces estamos condicionadas ante esa obsolescencia programada y ante la objetivación de la mujer que tiene, como decía, que tiene que ser delgada, sexualizada, un arquetipo, un estereotipo, etc. Y muchas veces nos prestamos a eso como si fuéramos vacas que van para el matadero. En este momento en el que hay un desarrollo vertiginoso de las redes digitales, entonces ese desarrollo y esa situación lo que dan es lugar, en lugar de disminuir el hostigamiento, la violencia y el acoso de una sociedad que es hostigante, que es violenta, que es acosadora, sobre todo a las niñas, entonces se extiende por ahí y cualquier cosa que tú digas da lugar a un odio, a una expresión, a un insulto, a una mentira o a una posverdad, que es como ahora se le dice a las mentiras, en la nueva designación de la mentira. Ahora es la posverdad, porque también vivimos en un mundo del eufemismo. Nada, ahí tenemos que incidir activamente como mujeres políticas y hacerlo en espacios en donde históricamente no hemos estado presentes, que son masculinizados, y sin que dejemos afuera, me permiten la redundancia, a las mujeres que están afuera y cuyas demandas son probablemente otras, con otros nombres y con otros nombres que son más críticos y demandas que son más inmediatas. Eso lo digo porque nuestras luchas por la igualdad de género tienen que practicarse como una reivindicación que esté vinculada a otras reivindicaciones sociales, políticas, económicas, pero de eso también se ha hablado aquí ya antes hoy, y creo que también se habló de la necesidad de hacernos visibles, y para eso, esto que ustedes han decidido hacer como mujeres políticas, estar y pasar a ser mujeres en campaña para llegar a ser parlamentarias, jugamos un papel que es de lujo en esa encomienda. Para abrirle espacios a otras mujeres que vienen detrás, esas que están afuera, para avanzar en la construcción de un Estado de Derecho, y sobre todo es un gran reto para la democracia, porque lo quiero enfatizar, el principal reto que tenemos las mujeres políticas, todos los políticos en general, es el reto de la democracia.
una democracia, no me voy a meter, pero es una democracia que está acosada, que está en peligro, que está en retroceso, si no pregúntenle a gente como Trump o como Bolsonaro, por quedarnos en dos que están en este lado del Atlántico. Y la importancia para nosotras es que los derechos de las mujeres, como todos los derechos, solo existen en democracia. Entonces, no sé si me da tiempo, Pilar, tú me avisas, no importa. En realidad ya estamos casi con el tiempo. Si tienes, puedes cerrar en 2 minutitos, estaría súper bien. Pero igual me paras y yo lo dejo por ahí. Como retos y desafíos, en primer lugar, proyectarnos como lo que somos ante todo, como seres humanos, en una lucha que es mucho más diversa y más compleja de lo que pensábamos. Estar conscientes además de que somos ciudadanas de un país, de una región y de un mundo, y que ese escenario es cada vez más complejo y que nos toca hacer política de comunicación, que paradójicamente se hace muy difícil conectar con la ciudadanía. Ni hablemos de lo que significa la pandemia para una actividad como la política, que necesita de la proximidad física, y cómo reconectamos, ese es un gran reto, cómo reconectamos con la ciudadanía, cómo logramos escuchar más inteligentemente, más humanamente, para entender lo que los ciudadanos y ciudadanas tienen que decir en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta falta de afecto. Asumir mujeres, asumir roles, responsabilidades, ocupar los espacios, sin pedir permiso. Los hombres entran a los lugares empujando las puertas y nosotras andamos muchas veces pidiendo permiso. Otra cosa que no hay que olvidar es que en una campaña política estamos actuando para ser elegidas y sobre todo para ganar. Ese es el objetivo. Por lo tanto, debemos ser candidatas muy convincentes y tener muy clara desde el principio la estrategia que vamos a utilizar. Y para eso necesitamos un equipo de trabajo que colabore, que articule nuestras acciones, nuestras agendas, esas estrategias, que planifique. Una campaña electoral no se gana sin un buen equipo de trabajo. Y en el caso nuestro de las mujeres tiene que ser obligatorio prácticamente tener clara la perspectiva de género. Se necesitan recursos en una campaña electoral, eso es algo que no se debe descuidar, lo necesitan todos los candidatos y candidatas. Hay que estar muy consciente de los problemas que tiene la comunidad que queremos representar, y en la cual pretendemos ser elegidos, la seguridad ciudadana, el desempleo, la violencia, las deficiencias en los sistemas educativos y de salud, todo eso que impacta de manera tan meridiana sobre las mujeres. Bueno, ya dije que teníamos que tener un discurso que integre la perspectiva democrática, plural y de género. O sea, una estrategia que vaya en contra del enemigo, de los enemigos fundamentales que tenemos como candidata, la improvisación y la agitación. Hay otros enemigos fundamentales también. Somos mujeres, estamos rompiendo corosos, estamos rompiendo una semilla que es muy dura de romper, y ya lo dijimos, estamos abriéndole las puertas a otras que van y deberán venir detrás. Y en ese discurso tiene que estar siempre pendiente la equidad. Equidad, equidad. Y equidad hasta el punto, hay una diputada chilena, ex diputada, que se llama María Antonieta Sá, que dijo una frase que a mí me encanta. Ella dijo que se habrá alcanzado la igualdad cuando haya en política tantas malas políticas como hombres sin talento hay ahora. O sea que estamos lejos. Entonces la transparencia, la firmeza, la serenidad política y la coherencia entre lo que propugnamos y cómo vivimos y cómo accionamos, porque eso siempre, por lo general, es bien reconocido para cualquiera que aspire a un cargo de representación. Estar conscientes de que nosotras queremos ser o debemos ser
el cambio que queremos ver. Eso es. Hay que estar con el cuchillo aquí. Con el cuchillo siempre, vigilar con filo, rechazar de plano los códigos sexistas, racistas, homofóbicos, lipofóbicos, gerontofóbicos, todo eso, clasistas, xenofóbicos, que son predominantes en los contenidos y en las noticias y opiniones que se difunden en los medios. Bueno, contribuir con el ejercicio nuestro político a modelar esa mujer aspiracional que necesita el mundo, esa líder, esa sujeta, esa mujer segura de sí misma en todas sus facetas, en todas sus capacidades y en todas sus edades, por supuesto. Dentro del marco que decíamos antes, más y mejor democracia. Más democracia, más democracia, más democracia, una democracia igualitaria, una democracia paritaria. En medio de esta profunda crisis mundial, la vigencia del Estado de Derecho y de la institucionalidad más importante que nunca. Déjame cerrar un poco. Bueno, estoy hablando de la democracia y también quisiera hablar de la ciudadanía. La ciudadanía no podemos perder de vista, solo existe en la democracia y los parlamentos, las alcaldías son y deben ser el espacio por excelencia de la democracia. Eso me lleva digamos, a hacer énfasis también en el hecho de que la ciudadanía debemos abordarla siempre como una relación de la gente con el Estado, porque de eso es que se trata la ciudadanía, desde su origen en la Roma antigua. Entonces, nada, está claro que si queremos de verdad más ciudadanía, el desafío que tenemos es la construcción de estados democráticos que han sido muy satanizados, que están muy precarizados. La crisis del COVID-19 nos lo ha puesto en la cara, nos lo ha estrujado, lo ha dejado evidenciado como esa política neoliberal de debilitar, de demonizar desde los estados, es un gran fracaso. Y ahí es donde podemos avanzar las mujeres, como ciudadanas, como demócratas, como mujeres convencidas y militantes de la lucha por una sociedad de derechos, por una sociedad de igualdad. Y aquí lo dejo, Pilar, perdóname. Muchas gracias, Minú. En realidad, cuando empezamos a hablar de los temas, los retos, desafíos, las experiencias, el tiempo nos queda siempre muy corto. Bueno, para cerrar este bloque, invitamos ahora a la diputada Marta Tagle, mexicana, para compartirnos sus experiencias. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Pilar. Qué gusto me da compartir esta mesa con mi amiga Minú. Hace tiempo que nos encontramos por estos espacios y ojalá sea presencialmente muy pronto. Y por supuesto también con Laura, que efectivamente el presidente argentino se encuentra hoy de visita en nuestro país, así que es una agradable coincidencia estar en esta mesa sin duda. Y bueno, voy a poner mi temporizador para no pasarme de tiempo y no sé si vaya a haber oportunidad de algún intercambio, pero no quiero desaprovechar la enorme oportunidad que me dan de dirigirme con mujeres candidatas del Perú. Decirles que de entrada, primero deben de tener claro qué es tiempo de mujeres. Las mujeres en el mundo, en la región, están marcando el paso, están marcando tendencia, estamos poniendo la agenda, estamos haciéndole frente a los retos del mundo actual e incluso en la emergencia sanitaria, porque estoy muy segura que así como en mi país ha sido gracias principalmente al trabajo de las mujeres que las medidas para atender la emergencia sanitaria
se han podido sostener gracias al trabajo, al compromiso, a la dedicación y a todo lo que hacemos las mujeres en el día a día. Y por eso estoy convencida de que es tiempo de mujeres. Es el tiempo en el que nosotras tenemos que estar ahí en el espacio público donde se decide nuestra vida. Y esa es la otra parte que quiero transmitirles antes de hablarles de los retos que tenemos enfrente, de lo difícil que puede ser el camino. Quiero hablarles primero, que a todas les quede muy claro, que es nuestro derecho formar parte del ámbito público, que es nuestro derecho tener voz pública, que es nuestro derecho alzar la voz y representar las voces de los demás. Que además tengamos muy claro por qué la necesidad de que cada vez haya más mujeres en los espacios de toma de decisiones, más mujeres en los espacios con poder para cambiar las cosas. Una frase que yo he venido señalando muy a menudo es que las mujeres del movimiento feminista y de mujeres amplias de mujeres durante muchos años y siglos han trabajado para que haya más mujeres en el poder, con poder, el poder para transformar la vida de las mujeres. Y todo esto se tiene que cumplir, que haya más mujeres en el poder, abrir más espacios, que estas mujeres que llegan a los espacios de poder no tengan espacios de poder meramente simbólicos, sino que tengan la capacidad de tomar decisiones y desde ahí transformar la vida de las mujeres. Esa es la apuesta. ¿Y por qué es tan importante además que estemos en los espacios públicos? Porque en nuestros países, muchas veces los políticos que han tomado las decisiones por siglos, que de hecho lo siguen fundamentalmente tomando, nos han hecho creer a la ciudadanía en general que nosotros tenemos lo que tenemos en base muchas veces al lugar donde vivimos, al género que representamos. Es decir, si tú naces mujer, pobre, indígena, estás limitada de las posibilidades por el hecho de tener estas condiciones. Y no es así, o sea, en realidad el hecho mismo de nacer en una zona con pobreza estructural, aunque rica en recursos naturales, de nacer mujer y de además tener alguna condición de indígena o algún otro grupo social, ser joven o cualquier otro grupo de edad, no es un condicionante para vivir lo que vivimos. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con las decisiones que se toman en el espacio público, no por la condición en la que nacemos. Me explico mejor. ¿Qué pasa en los lugares donde no hay agua en nuestras comunidades? ¿Ustedes creen que no hay agua porque nacimos en una zona pobre donde no llega agua? ¿O pasa que las personas que toman decisiones públicas decidieron que el agua potable no llegaría ahí porque había que invertir en otro lado y llevar el agua a otras zonas? Todo lo que pasa por nuestra vida personal, todo lo que pasa por nuestra vida personal está influenciado por las decisiones que se toman en el espacio de lo público. Si tenemos agua, si tenemos algún alimento, todo, o sea, piensen en lo que tuvieron que hacer incluso para estar el día de hoy en esta reunión, si pudieron tener acceso a internet o no, si tienen una computadora. Todo está influenciado por las decisiones que se toman en el espacio público. Incluso cuando hablo de estos temas con más jóvenes aquí en México, en algún momento subió mucho el precio del limón en México, ¿no? Y entonces yo les decía que era más caro comprar el limón que echarse el tequila sin limón. Y decía, bueno, ¿y ustedes creen que el precio del limón subió porque sí? No, había una situación con Estados Unidos que hizo que el precio del limón en México en ese momento subiera, ¿no? Y entonces son situaciones de decisiones públicas que afectan nuestra vida cotidiana. Todo lo que pasa por nuestra vida cotidiana está afectado por decisiones que se toman en los diferentes espacios públicos, en los cabildos, en los ayuntamientos, en los congresos locales, en todos los lugares donde se toman decisiones públicas, se toman decisiones que afectan de alguna manera nuestra vida. Y el siguiente tema que les quiero poner es que ¿por qué necesitamos entonces las mujeres estar en ese espacio donde se deciden nuestras vidas? Porque hasta la fecha los hombres han tomado decisiones desde su punto de vista, desde lo que creen que la ciudadanía necesita, desde lo que ellos necesitan, tomando como medida lo que son sus necesidades y demandas. Y aunque en muchos casos pueden ser decisiones de buena fe,
Lo cierto es que han dejado fuera las necesidades de muchos sectores de nuestra sociedad, pero particularmente de las mujeres. El ejemplo que pongo para que esto quede mucho más claro y que se entiende prácticamente en todos los países de nuestra región tiene que ver con el tema de la seguridad. Cuando tú ves cuál ha sido la apuesta de nuestros gobiernos para atender el problema de la violencia y de la inseguridad en nuestros países, casi siempre es la misma: el uso de la fuerza. El uso de la fuerza a través de más policías, más fuerzas armadas, más patrullas, ¿no? Y si yo les pregunto a todas las que están conectadas en este momento, si ustedes se sienten más seguras con eso, casi les puedo asegurar que todos van a decir que no. Que las mujeres necesitamos muchas más cosas para sentirnos seguras que solamente invertir en patrullas o que sacar a las Fuerzas Armadas, que muchas veces nos violentan más. Y entonces necesitamos llegar ahí donde se deciden las situaciones que tienen que ver con la seguridad y decir, nos hacen falta alumbrados, nos hacen falta calles, nos hacen falta seguridades y rondines, nos hace falta, ¿qué es lo que nos hace falta para tener realmente seguridad? Y por eso necesitamos llegar ahí, a donde están tomando las decisiones, a poner las decisiones de las mujeres, desde nuestras vivencias. Y por eso la otra gran apuesta, y por eso este tipo de espacios que ha propiciado IDEA, PNUD y muchos otros, la Unión Europea, por supuesto, tiene como objetivo que las mujeres además llevemos una clara agenda de cambio y de transformación. Porque si vamos a hacer política como hacen la política los hombres, pues no vamos a generar ningún cambio. Necesitamos llegar a hacer política desde esta perspectiva que nos ha tocado vivir. No tenemos que transformarnos en otras, no tenemos que cambiarnos ni física ni estructuralmente para poder ser políticas. Desde lo que somos, tenemos que ir a hacer política y tomar las decisiones públicas. De eso es de lo que va la paridad, la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, de la igualdad sustantiva, porque hay que apostarle a que las mujeres estemos participando en la política para hacer cambios. Y finalmente me quisiera comentar con respecto a las campañas. Entiendo además que estamos o nos tocará hacer campañas en un momento muy complicado del mundo entero. La emergencia sanitaria nos ha impuesto condiciones muy difíciles a todas, en las que la manera tradicional de hacer campaña pues no puede ser ni remotamente lo mismo a lo que era antes. O sea, lo más tradicional eran los recorridos, el tocar casa por casa, y ahora los mítines, ¿no? Las reuniones masivas, y ahora justamente es lo que no se puede hacer en la mayor parte de los lugares donde se estarán haciendo estas campañas. Entonces, sin duda, tenemos que ir hacia la parte de innovación, buscar la mejor manera de tener comunicación con las personas con las que convivimos, con las personas que pueden conocer nuestro proyecto para poder realmente hacer una campaña. Y eso implica en muchos casos incluso dar la vuelta y ver lo que se hacía antes, cómo se hacía la política. Antes de que existieran las redes sociales por internet, había redes sociales de veras, había redes sociales de carne y hueso, de personas que nos comunicábamos, que teníamos maneras de pasar el mensaje, y muchas veces vamos a tener que encontrar esas maneras nuevas de comunicarnos para tener contacto con las demás. Y el último tema que quiero tratar esta tarde con ustedes tiene que ver sin duda con el enorme reto que enfrentamos todas las mujeres en la política, y que es el mismo para todas, no importando del partido en el que estemos, de la región en la que estemos, en la edad en la que nos encontremos, que tiene que ver con las violencias contra las mujeres. Sin duda es un enorme reto porque las violencias hoy en día ponen en entredicho todos los derechos que hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque alcanzamos el derecho a estudiar y hay violencia y acoso en los ámbitos educativos. Alcanzamos el derecho a trabajar y hay violencia en los espacios laborales. Alcanzamos el derecho a circular por las calles y hay violencia contra las mujeres en esos espacios. Y entonces se convierte hoy en día en el gran reto. Ya se me acabó el tiempo, pero solo quiero concluir diciendo que frente a la violencia que podemos vivir las mujeres en el ámbito político, reconozcamos que todas podemos pasar por ello, y por lo tanto,
aunque estemos en campaña y seamos adversarias políticas, eso no quiere decir que somos enemigas. Tenemos que hacer un frente común a la violencia política. No podemos hacerlo cada una por nuestro lado, ni tampoco caer en los juegos de la violencia que en muchos casos nos contraponen a las mujeres, sino siempre identificar que cuando hay un asunto de violencia política, tenemos que hacer un frente común. De otra manera, nos dividen y vencen. Por eso la unión hace la fuerza y yo soy una convencida de que las mujeres trabajando juntas de manera decidida vamos a lograr la transformación que requieren nuestras sociedades. Nuevamente agradezco mucho la oportunidad de este espacio y espero tener la oportunidad de estar muy cerca de ustedes escuchándolas durante su campaña y aquí estoy a la orden. Es muy fácil hallarme, siempre estaré en las redes sociales, podrán mandarme un mensaje, estoy siempre como Marta Tagle y ahí me van a encontrar para lo que yo pueda ayudar y si no, por lo menos escucharles porque muchas veces también hace falta eso. Muchas gracias.